100% Noticias en Canal 15. Muy buenos días, señoras y señores. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares en otro programa de AmCham TV. En primer lugar, quisiéramos felicitar a la comunidad norteamericana por el hecho de haber celebrado el día de ayer, el Día de Acción de Gracias. Una tradición muy antigua de los norteamericanos. También quisiéramos comentar un poco sobre la marcha del sábado 21, donde la ciudadanía en libertad logró algo que anhelaba: marchar ejerciendo su derecho ciudadano que le da la Constitución. Es un logro y no era solamente una marcha, sino el inicio de una cantidad de eventos, una iniciativa que se va a ir produciendo porque es un ejercicio al cual los ciudadanos tienen derecho. También otra noticia muy importante es que ya se ha seleccionado al nuevo jefe del ejército y para nosotros es muy importante esa transición que se dé en una institución que cada vez se ha profesionalizado más, así es que felicitamos al mayor general Julio César Avilés Castillo. También queríamos referirnos al acuerdo para cubrir el déficit fiscal y que nosotros hemos confiado en el COSEP para que ellos lleven a cabo esta negociación y creo que va por muy buen camino. También quisiera aprovechar para saludar a una persona que estimamos mucho y que está de cumpleaños el día de hoy, es nuestro amigo Chanito García, y también solidarizarnos con él, ¿verdad? Porque estas acciones lo que producen es desasosiego, intranquilidad, y se presta para que haya conflictos que no son necesarios, ¿verdad? Es decir, una persona que está actuando bien no debe ser atacada, mucho menos por instituciones del Estado. El tema de hoy es sobre el foro en el diálogo interamericano. Quisiéramos hablar un poquito sobre este tema porque es muy importante, porque Nicaragua ha sido puesta de nuevo en el interés de los Estados Unidos. Nicaragua, de nuevo, estuvo como noticia en Estados Unidos. Y esto surgió de lo siguiente: en octubre pasado que asistimos como AmCham a la reunión anual de ACLA, aprovechamos para reunirnos con Inter-American Dialogue, el presidente Peter Hacking, y con él, como un acuerdo que convenimos, llevar a cabo este foro. Ellos lo organizarían, ellos convocarían y nosotros mandaríamos o enviaríamos personas que pudieran estar en este foro. Afortunadamente logramos reunir a una cantidad de personas, 4 personas muy difíciles, que quiero confesar de que tuvimos que hacer muchas gestiones para poder tener a esta gente en el foro interamericano. En primer lugar, logramos tener la anuencia de Eduardo Montealegre para que él participara en este foro. Como pueden apreciar, estamos ahí en esa fotografía, estamos cerca de la entrada del diálogo interamericano, entrando al evento. También logramos conseguir la anuencia de Antonio Lacayo para que nos acompañara, al doctor Francisco Aguirre Sacasa, como parte del PLC, y al doctor Arturo Cruz, ¿verdad?, como ex embajador del gobierno sandinista. El foro fue un evento extraordinario, se realizó el martes 24 y asistieron personalidades como el ex embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Anthony Quainton, Roberto Pastor, Crescencio Arco, que lo vemos ahí conversando con Eduardo, que fue embajador de Estados Unidos en Honduras. Estuvo también Otto Reich, Fulton Armstrong del Senado, Carlos García, exministro consejero de Estados Unidos en Nicaragua y que trabaja ahora en el tema de derechos humanos en el Departamento de Estado. Así como funcionarios del Pentágono asistieron también,
funcionarios del Fondo Monetario Internacional, funcionarios de la OEA, representantes de las principales firmas lobistas en Washington y un diplomático de Panamá, el embajador de Panamá, el embajador de Brasil, el embajador de Colombia, de Guatemala, Jamaica, República Dominicana, y también tuvimos la suerte de que nos acompañaran funcionarios de la embajada nicaragüense en Washington. Todos coincidieron en que el tema de Nicaragua reunió a lo más selecto de la intelectualidad política de Washington, y no precisamente porque nuestro país sea buena noticia, sino por el contrario, muchas dudas sobre el futuro de la democracia y de la libertad económica, que es el tema que nosotros en AmCham nos interesa. Y por eso es que nosotros hemos sido precursores e iniciadores de este foro, porque el asunto político tiene que resolverse para que la parte económica pueda ejecutarse correctamente y poder levantar al país. No es cuestión de política, sino sencillamente que se debe hacer una política que ayude al clima de negocio, que es lo que interesa a AmCham. Así es que participaron, ¿verdad?, Eduardo, Antonio, Francisco Javier y Arturo Cruz, y estuvimos quien les habla, Roger Arteaga, César Zamora y Abil Ramírez, que los acompañamos. Fuimos también invitados a una reunión con la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado para Centroamérica, la doctora Yulisa Reynoso, quien fue nombrada recientemente por la secretaria Hillary Clinton. También la doctora Reynoso nos dijo que estaba interesada en venir a Nicaragua, y algo muy curioso que nos llamó la atención es que ella realizó su tesis doctoral sobre nuestro país y conoce muy bien a Nicaragua. La doctora Reynoso es egresada de Harvard y de Cambridge en Inglaterra. Por su parte, Eduardo Montealegre, como es un hombre que no pierde su tiempo, ¿verdad?, también aprovechó para tener una reunión en privado con el nuevo subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Arturo Valenzuela, con quien se reunió, y hoy vamos a preguntarle un poco a Eduardo de qué fue el tema que habló con el nuevo subsecretario de Estado para el hemisferio occidental. Así es que quisiera, tal vez podemos un poquito darle la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. Eduardo, Robert, gracias por estar la invitación aquí con nosotros en gracias. este programa AmCham TV. Antonio, un placer tenerte de nuevo por aquí acompañando. Gracias. La primera impresión de lo que piensan de Nicaragua en Washington, ¿qué es lo que percibiste en esta reunión, Eduardo? Bueno, dos cosas diría yo. La primera es que otra vez Nicaragua aparece en el radar de preocupación de los Estados Unidos, en el sentido de que no solamente en el Departamento de Estado, sino que en el Departamento de Defensa, en el Congreso, estaban dos jefes staffers, lo que le llaman jefes del equipo del staff, tanto del Comité de Relaciones Exteriores del Senado como el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, obviamente el Fondo Monetario, que estaban ahí, Luis Cubedo, que es el jefe de misión del Fondo Monetario, y por supuesto pues, una serie de intelectuales exmiembros del Departamento de Estado, lo que te indica de que hay interés por ver lo que está pasando en Nicaragua. Y el segundo tema, y esto surgió en varias de las pláticas que tuvimos, y en algunas de las pláticas más privadas, es no solamente la preocupación por la relación con Venezuela y con Hugo Chávez, sino que la preocupación de la relación que Nicaragua tiene con Irán. Es un tema de que a los Estados Unidos le preocupa tremendamente, tremendamente. Entonces eso surgió en varias conversaciones que tuvimos y en particular que yo tuve, porque obviamente Irán es un país asociado con terrorismo, y a los Estados Unidos pues les preocupa el terrorismo, les preocupa el narcotráfico y por supuesto el desarrollo, mejor dicho, retroceso
que ha habido en el desarrollo institucional y democrático de Nicaragua. Yo diría que esos son los temas de mayor preocupación en los Estados Unidos. ¿Y qué percepción tuviste tú, Antonio, de todo el foro, la gente que te abordó? Porque después del foro yo vi que no los dejaban salir. Nosotros estábamos afuera esperando, pero la gente quería hablar con ustedes, a pesar de que habían hecho una excelente exposición, que habían respondido a todas las preguntas, pero al final no los dejaban salir. Se llegaron y se les pusieron enfrente y todos querían hacer una pregunta. ¿Qué impresión te dio, Antonio? No, Nicaragua sigue siendo, digamos, a pesar de que en los últimos meses ha sido Honduras quien ha estado en el tapete allá, Nicaragua sigue siendo de mucho interés para Estados Unidos, para Washington, porque pues somos un país que lamentablemente por toda nuestra historia siempre ha estado en el ojo del huracán, ¿verdad? En los años 80, recordemos el involucramiento que tuvo el presidente Reagan pues, con el caso de Nicaragua. El Congreso debatía a Nicaragua continuamente, los medios de comunicación hablaban de Nicaragua como que si fuéramos un país enorme, pues una cosa importantísima. Y aunque eso ya fue hace 20 años, la verdad es de que luego con el triunfo de Doña Violeta vuelve otra vez Nicaragua a hacer noticia, en el sentido de que fue un cambio fuerte, ¿no?, después de la dictadura sandinista. Entonces, Nicaragua sigue siendo de gran interés, lo vimos en la asistencia que llegó ahí, llegaron, es decir, el salón era como para 90 personas y habían por lo menos 10 o 15 en la puerta en algún momento afuera, dado. Yo salí y afuera había gente que solo estaba escuchando porque no pudo entrar. No pudieron entrar. Sí. Y por el otro lado, me dio la impresión a mí de que las preguntas que ellos hicieron después de la presentación de Arturo, Eduardo, de Francisco y mía, las preguntas fueron como 20 o 25, es decir, eso es una muestra de interés enorme, pues, gracias a Dios, creo yo, pues, que en ese sentido pues, no estamos solos, pues, en medio de esta situación que vive el país. Hay interés en Nicaragua y un interés que debemos, diría yo, aprovechar para recuperar nuestro camino democrático en Nicaragua. Excelente, sí, excelente. Eduardo, ¿cuál fue tu planteamiento y tu posición en el fondo? Porque vi mucha gente que estaban concentrados con papel y lápiz escribiendo cada cosa que ibas diciendo, porque pareciera como que tenían el temor de que se les olvidara algo, entonces todos estaban escribiendo, embajadores, miembros del Departamento de Estado, los del Fondo Monetario y todo, estaban pluma y lápiz, ¿verdad? Yo hice un planteamiento en base a una pregunta que nos hizo Peter Jaquín, pues yo tenía ya una presentación bastante estructurada, pero él cambió un poquito el tema, ¿no? Sí. Porque Arturo Cruz planteó esta disyuntiva que hay, que él decía que la había visto en las elecciones del 2006, que era cómo se hacía para dar el paso entre la tradición en la política y la modernidad en la caudillismo, política, ¿no? Las políticas caudillescas versus las políticas modernas. Entonces yo lo que dije es que teníamos la oportunidad nosotros de comenzar a plantearnos ese paso y ejecutar cómo pasábamos de la tradición a la modernidad, aprovechando que en los próximos 2 años tenemos que tomar decisiones importantes en el país, y yo les planteaba que tenemos que dividir estos 2 años en 3 etapas. La primera era una que se está terminando, que es a finales de este año, y que en cada una de las etapas involucra unidad. Entonces la primera era unidad en la Asamblea Nacional para que los diputados no reformaran la Constitución. Yo creo que nosotros en la Asamblea Nacional lo hemos hecho, nos hemos unido, liberales, conservadores, miembros del MRS e independientes, y hemos dicho no vamos a reformar la Constitución. Esa es la primera etapa, lo cual forzó obviamente a Daniel Ortega a ir a la Corte a tomar una decisión ilegal, ¿verdad?, totalmente ridícula, fuera de lugar. Desesperada. Pero independientemente, esa era la primera etapa y habíamos demostrado ya con esa etapa que tenemos que comenzar, aunque todavía dentro de la tradición, tomar pasos importantes que con la diversidad de criterios que existe en esos diputados, con un objetivo específico. El siguiente era, y para mí, mi propuesta ahí, creo que todos estamos de acuerdo, que es la etapa posiblemente más importante, es la etapa de enero del año que viene,
a julio, que es cuando se van a nombrar 20 y pico de funcionarios en la Corte Suprema, el Consejo y en la Contraloría principalmente. Y yo les decía que ahí teníamos de nuevo que dejar las políticas de la tradición, que es nombrar a personas leales al caudillo de turno, al jefe de partido de turno, y comenzar a pensar en nombrar personas que sean honestas, capaces, independientes de su afiliación o convicción política, porque sí las hay. Ese era un paso importante hacia la modernidad. Y la tercera era cómo, que ya se dio en 1990, 89 aquí, pero que teníamos que volverlo a hacer, dentro de la diversidad, dentro de todos los que desean ser candidatos, pues escoger a un candidato, a la presidenta, vicepresidenta y diputados que sean capaces de unir a todo un pueblo. Así podíamos dar el paso a la unidad con dos objetivos fundamentales, y que creo que el pueblo de Nicaragua es importante que lo tengamos compenetrados, que es no solamente ganar la presidencia de la República en el año 2011, sino que también ganar mayoría absoluta, mayoría calificada en la Asamblea Nacional, que significa más de 56 diputados. Yo dije 57 y ojalá que podrían ser 60, porque tanto en 1990 con doña Violeta, en 96 con Arnoldo y en 2001 con don Enrique, ninguno de los tres presidentes tuvo mayoría calificada, absoluta, para poder hacer las transformaciones profundas que este país necesita. Ese fue el planteamiento, básicamente. Interesante, entonces son tres etapas que tienen que irse cubriendo una detrás de otra para poder lograr el objetivo final, ¿verdad? De tener un nuevo presidente y tener votos suficientes en la Asamblea para sacar adelante al país. Claro. Con mucha razón estaba la gente tomando nota, ¿verdad? Cuando estaba haciendo su exposición, Eduardo. Antonio, también la exposición, la presentación que hiciste, ¿cómo percibías vos que había ocurrido las elecciones y si el Frente había en alguna elección ganado? Eso también despertó mucho interés en la gente. Yo quise comenzar la presentación con una frase provocadora, pero además histórica. Y dije que el Frente Sandinista nunca ha ganado una elección nacional en Nicaragua. Y es verdad, es decir, en el 84 Daniel Ortega corre contra nadie. Nadie recuerda quién fue el candidato de oposición en aquella época. Entonces, ganó, pero eso es como... En el 90 pierde contra doña Violeta. En el 96 pierde contra el doctor Alemán. En el 2001 pierde contra el ingeniero Bolaño. Y en el 2006 saca el 38% de los votos cuando máximo, porque hay gente que dice que sacó un poco menos. En realidad, lo que sucede en el 2006 es que el liberalismo y el voto que llamamos democrático se dividió en dos partes, ¿verdad? Se dividió en dos partes. Y por esa razón, Ortega gana por mayoría relativa, con un pinche 38% del voto, ¿verdad? Sí, no es el caso ni siquiera de Chávez, que siempre ha salido arriba del 50, ¿verdad? No es el caso ni de doña Violeta, que sacó más de 50, ni de Alemán, que sacó más de 50, ni de Bolaño, que sacó más de 50, ni de Eduardo, que sacó más de 50 en la alcaldía de Managua en noviembre del año pasado. Es decir, Daniel Ortega realmente nunca ha ganado una elección en el sentido correcto de ganar, ¿verdad? Y yo lo que decía es que más bien fueron los liberales los que decidieron dividirse, pero que en ese foro estaba Eduardo Montealegre y estaba Francisco Aguirre, que representan como las dos ramas de esa división que ya quedó atrás y que, bueno, el mero hecho de que estuvieran ellos dos ahí juntos daba la impresión clara de que se está trabajando en favor de una unidad. Y yo creo que la labor que ha venido haciendo Monseñor Mata con Eduardo y con Alemán para ir acercando posiciones en la Asamblea Nacional ha dado fruto. Y la marcha, en mi opinión también, Roger, recoge ese fruto. Es decir, ahí andaba Eduardo, ahí andaba Alemán, ahí andaba la gente del MRS, ahí andaba líderes de la Contra, andaban gente del Partido Conservador y andaba la sociedad civil, es decir, el ciudadano común y corriente de este país. Es decir, hay una unidad. En los últimos 6 meses en este país se ha dado un fenómeno muy interesante que yo creo que presagia lo que va a pasar dentro de 2 años. Es decir, que de vuelta vamos a tener un bloque unido aquí y por allá pues un danielismo que va a dar lástima, pues realmente va a dar lástima. Ya, sí, excelente. Y por supuesto que les gustó a los que estaban tomando nota, les gustó cuando vieron ese panorama. La tesis, no, yo miré que mucha gente estaba escribiendo ahí y realmente
Creo que se causó muy buena impresión porque llegaron las personas idóneas para presentar la situación de Nicaragua. Arturo Cruz dijo en el foro de que Arnoldo Alemán tenía que ser pieza fundamental en esto y que había incluso, utilizó la palabra tragárselo, que había que tragárselo para poder tener esta unidad. ¿Qué piensan ustedes? Quiero dejar esta pregunta para ver quién de ustedes quiere contestarla. Bueno, a ver, Eduardo. Es importante señalar otro punto que tal vez no le hemos tocado, que ahí habían demócratas y republicanos. Que es importante porque puede que alguien piense que habían o solo republicanos o solo demócratas. Estaba Bob Pastor, ¿verdad? Que es demócrata. Estaba Alex Waxman, estaba por otro lado Otto Reich, ¿verdad? que tal vez de los más de derecha estaba. Bueno, había varias gente, de los dos lados estaba Washington. Los asistentes o jefes del staff de la Cámara del Senado, de la Cámara de Representantes, y como el Senado ambos son demócratas, pero también había otros staffers de republicanos, o sea que era importante, creía yo que era importante hacerle esa mención de eso. En cuanto al tema que mencionó Arturo, lo que todos llegamos a acuerdo y obviamente levantó mucha ceja. Yo vi personas ahí que comenzaron a reaccionar, ¿verdad? Cuando Arturo mencionó, no sé si por lo que dijo o como lo dijo, pero independientemente de las dos cosas, los que conocemos a Arturo Cruz pues tiene su manera muy específica de decir las cosas, muy especial de decir las cosas. Creo que el tema es que todos los que estaban ahí vieron que hay una división en este país, que ya no es entre derecha e izquierda, sino que es entre democracia y totalitarismo. Y al decir Arturo lo que dijo, estaba planteando de que había que darle chance a todos aquellos que querían estar al lado de la democracia. Y que eso significaba de que permitieran que cualquiera que estuviera diciendo que estaba al lado de la democracia, había que darle la oportunidad. Y nos planteamos de que era importante el apoyo de los Estados Unidos para que todos aquellos que quieran seguir en ese camino, en ese manera de plantearse la visión del país, que había que apoyarlo y que no había que rechazarlo, independientemente de las diferencias que puedan haber en el pasado. Y creo pues que la gente comenzó a reaccionar bien. No seríamos aquí sinceros si no estuviéramos diciendo que había alguna gente un poco preocupada por esa posición que interesantemente fue bastante común en los cuatro panelistas, ¿no? Sí. Los nicaragüenses estamos muy familiarizados con el boxeo. Vi mucha gente, una expresión en sus caras cuando hablaste del ring, cuando hablaste de la esquina, de la otra esquina y esta esquina. ¿Podías repetirlo un poquito? Bueno, el concepto es de que vamos a una elección, ¿verdad? Dios mediante, ¿verdad? Es decir, está en la Constitución que en noviembre del 2011, dentro de 24 meses, en Nicaragua va a haber una elección. Una elección es como un ring de boxeo, pues ya en esta esquina, fulano de tal, en esta otra esquina, fulano de tal, ¿verdad? Exceptuando el 2006, donde habían 3. Pero yo creo que como vamos de regreso a 2, es obvio pues que tenemos que volver a una elección en que el nicaragüense, como en España, como en Costa Rica, como en Estados Unidos, como en todos lugares, escoge entre 2 opciones, pues. ¿Verdad? Escoge entre 2 opciones. Por aquel lado va a estar el danielismo. Pues. Daniel dice que va a ser él, porque Payo Solís dijo ahí en la corte con Francisco Rosales que es él, lo cual, en mi opinión, ya va mal, porque están queriendo pasar encima de la Constitución, ¿verdad? No nos olvidemos que lo que llaman ellos sentencia, que no es sentencia, del 19 de octubre, lo que dice es, la Constitución en ese partecito no vale. Es decir, Daniel Ortega está por encima de la Constitución, como que si fuera un dios, o un zar, o un emperador, o un rey, ¿verdad? Cosa que nadie lo ha proclamado, pues ninguna de esas cosas, por lo menos a nivel nacional. Entonces, en esa esquina va a estar alguien ahí, pues, no sabemos quién. Por este otro lado queremos estar todos los demás,
Y en ese sentido el PLC tiene que ser parte de esta esquina, pues, socio en esta esquina, en este esfuerzo, ¿va? No podemos dejar que el PLC vaya como fue en el 2006 por aparte, porque en el 2006 estemos claros, pues, que todos estábamos aquí, estábamos con Eduardo. El PLC se quiso quedar afuera, no fue al revés. Hay gente que dice que fue Eduardo, no, el PLC se quiso quedar afuera, porque estaba en una suerte como de entendimiento con el Frente Sandinista, eso no hay que negarlo. Sí. ¿Ah? Ahora no queremos que suceda eso, queremos que el PLC sea parte de este esfuerzo, pues. Porque de lo contrario podríamos correr el riesgo de que el danielismo otra vez por mayoría relativa pudiera ganar, y ese es el hundimiento de este país, porque aquí no estamos hablando, Roger, únicamente de elecciones, aquí estamos hablando de que la vida y las posibilidades de progreso y las oportunidades de miles y miles, es decir, de los 5 millones y pico de nicaragüenses, dependen de qué pase en las próximas elecciones. Porque si sigue el país como va, es decir, vamos a seguir perdiendo empleos, vamos a seguir perdiendo financiamiento, vamos a seguir con este deterioro que la gente lo siente. Las últimas encuestas hablan claramente que hay una elevación en el costo de la vida, ¿verdad? Hay una elevación en las tarifas y hay una pérdida de empleo y una pérdida de oportunidades y los jóvenes siguen saliendo. Entonces, eso, la única forma de pararlo es cambiando el rumbo que lleva el país. Y para eso hay que ganar estas próximas elecciones. Por esa razón necesitamos la unidad. Y yo creo que en ese sentido todos coincidimos, como dice Eduardo, de que esa unidad pasa por tener a todo el que quiera estar en esta esquina, pues en esta esquina. Allá dejemos a Daniel y su gente, pues. Yo lo que planteaba sí, ahí, y volviendo a lo que mencionaba Arturo, el tema de la tradición y la modernidad, es que aprendiendo del 2006, tenemos que ver cómo se hace esa transición de la tradición a la modernidad, y que la tenés que hacer teniendo un pie en la tradición y otro pie en la modernidad, para que después puedas totalmente quedarte en la modernidad. Y entonces lo que tenemos que hacer es que todos, lo que por una u otra manera han sido más tradicionales políticamente, nos juntemos y pasemos a la modernidad y nos empujemos unos a los otros sin dejar a nadie en ese lado, y que sea solamente Daniel Ortega en que se quede en el tradicionalismo, caudillismo, etcétera, etcétera. Ese es el reto que tenemos los nicaragüenses, ¿no? Ya. Vamos a hacer un corte momentáneo, pero tengo un par de preguntas para Antonio, que nos comente qué percepción vio en Washington sobre el fraude de las elecciones del noviembre del 2008. Y a Eduardo te hicieron una pregunta, Roberto Pastor, muy interesante sobre Honduras, sobre el supuesto rompimiento del orden constitucional. Así que al regreso quisiera que Antonio respondiera a esto y nos comentara, claro, sobre lo de Honduras. Claro que sí.
Se nota la diferencia cuando no es una verdadera leche. Lo que sí es verdadero es el rico sabor de la nueva leche Esquimo, la de la franja azul. La leche más rica y nutritiva, fortificada con 5 vitaminas y hierro. Además es más económica a tan solo 7 y 14 córdobas. Con la calidad de siempre. Esquimo, tu leche siempre fresca. Siempre encontrarás tu manera de suavizar el ritmo de la vida. Tómalo con gusto. Deleítate con Selecto, café molido 100% puro. En la oficina y en cualquier parte del mundo, sintonice la señal en vivo de 100% Noticias en Internet. www.canal15.com.ni. Gracias por continuar con nosotros en este su programa AmCham TV. Estamos tratando el tema del Foro Unidad y del viaje que se hizo a Washington al Inter-American Dialogue, donde los 4 principales expositores causaron una muy buena impresión a la audiencia que estuvo con nosotros. Decía Toño que en Washington se comentó sobre el fraude del noviembre del 2008. ¿Qué escuchaste? ¿Qué es lo que percibiste vos en Washington sobre este tema? Ellos están claros de que aquí pues, se dio un fraude masivo, ¿verdad? Y que no lo entienden, pues, porque francamente parecieran cosas del siglo pasado, pues, ¿verdad? Es decir, nadie entiende cómo en pleno siglo XXI alguien pueda manipular una elección, ¿verdad? Porque el concepto de soberanía, que antiguamente era un poco físico, el territorio, ahora la soberanía se entiende que es lo que los ciudadanos de un país deciden. Aquí los ciudadanos decidimos que el alcalde en Managua fuera Eduardo, que el alcalde en León fuera Ariel Terán, que el alcalde en Huigalpa fuera Augusto Ayala, y resulta que dicen no, usted no, usted no, usted no, ni siquiera cuentan los votos. Eso desacreditó al gobierno de Daniel Ortega completamente, por lo menos en Washington, pero también en Europa, en todo el mundo civilizado. Por eso es que Daniel no viaja a ninguno de esos países. Sí, ¿verdad? No viaja a ninguno de esos países. No es recibido, no es bien recibido en ningún lado. Estados Unidos nunca ha ido. Creo que a esta última, a Naciones Unidas, esta última tampoco fue. No. Lleva 3 años él y creo que solo ha ido una vez. Es decir, ¿por qué? Porque él sabe claramente que es rechazado, ¿no? También ahí preguntaron, bueno, ¿y por qué se mató el señor alcalde que supuestamente fue el que ganó? Y nadie pudo explicar, porque no nos toca a nosotros, eso que lo explique el frente, pues. Pero es decir, ellos están claros, pues, de que hubo un fraude, y lamentan que eso haya obligado a Estados Unidos a recortar la cuenta del milenio, porque no querían recortar la cuenta del milenio, ¿verdad? Pero hay contratos firmados entre la cuenta del milenio y el gobierno de Nicaragua, en tiempos del ingeniero Bolaño, que Daniel Ortega los rompe, y entonces se vieron obligados, pues, a recortar, con lo cual salimos perdiendo la reparación de un montón de carreteras ahí, pues, pero culpa del fraude, ¿verdad? Ellos están claros de eso, clarísimos, pues. Precisamente por esa razón es que mucho se abordó en el foro, ¿verdad? Y Eduardo lo tocaba aquí al comienzo, la necesidad de que los nombramientos de los magistrados del Consejo Supremo Electoral que terminan su mandato entre febrero y junio de este año próximo, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Terminan su mandato, sean repuestos por personas idóneas, sean repuestos por personas que van a ir ahí a servir a la patria y no van a ir a servir ahí ni a Juan, ni a Pedro, ni a Daniel, ni a nadie. Sencillamente la función de un magistrado del Consejo Supremo es rendirle cuenta al pueblo, ¿verdad? Eso es lo que quisiéramos lograr en el próximo
en el próximo Consejo Supremo, y eso depende mucho de la unidad entre las bancadas de la bancada democrática con la bancada del PLC, con la bancada pues también de ALN y el MRS, y que yo creo que se va a lograr. Eso va a ser un gran paso. Es decir, en junio del año que viene nosotros deberíamos estar celebrando un nuevo Consejo Electoral que nos dé garantías, entusiasmo y ánimo pues para ir a unas elecciones en que el triunfo es nuestro. Pues. Eso está claro. Así es, tiene que ser un nuevo Consejo Supremo Electoral y una ley que responda, ¿verdad?, a la necesidad de transparencia y que podamos sacar adelante al país, ¿verdad? Y es que nosotros. esto, yo quiero, Eduardo. este es un programa de AmCham, un programa de empresas, un programa de negocios grandes, medianos y pequeños, y estaba pensando qué le transmitimos a la población de que por qué lo que estamos diciendo es importante para el clima de negocios en este país. Porque para que haya clima de negocios confiable, tranquilo, donde la gente quiere invertir, tiene que haber tranquilidad política, respeto a las instituciones y respeto a las leyes para que los agentes económicos puedan tomar una decisión de inversión en tranquilidad, sabiendo que va a haber una buena relación entre empleado-empleador, entre comprador y vendedor, entre gobierno y sector privado. Y entre más respeto haya a las instituciones, se va a mejorar el clima de negocio. Si se mejora el clima de negocio, va a haber inversión, y si hay inversión, va a haber disminución de pobreza porque va a haber generación de empleo. Entonces no es simplemente porque no nos cae bien Daniel Ortega o no nos cae bien el otro, es porque es importante para la población de este país salir de la pobreza, y para salir de la pobreza tenemos que generar empleo, y para generar empleo tenemos que generar inversión, y para que haya generar inversión tiene que haber un buen clima de negocio, que significa instituciones sólidas, que el tuyo y el mío sea respetado por todo el mundo, que se respete la ley, y de esa la importancia que los empresarios demanden del gobierno que exista un clima de negocio correcto en el país. Así es, seguridad jurídica, Seguridad seguridad ciudadana y seguridad para la inversión, ¿verdad? Volviendo a la pregunta que te hizo Roberto Pastor sobre el rompimiento del orden constitucional en Honduras, vos le diste una respuesta que creo que fue muy clara y que creo que convenció a toda la gente que estaba escuchando de ahí. Quisiera comentarnos sobre eso. La pregunta que hizo fue en relación al golpe de Estado, pero también en relación a la institucionalidad interamericana, ¿verdad?, y de la participación, específicamente de la OEA, ¿verdad?, y algunos otros organismos. Entonces mi respuesta fue, bueno, el golpe de Estado que se dio en Honduras, no sé quién lo cometió, si fue Chávez, o si fue los militares, ¿verdad? Claro. Pero entonces mi respuesta fue, en Nicaragua ya se dio un golpe de Estado. Daniel Ortega le dio un golpe de Estado a la institucionalidad con ese remedio de sentencia que hubo en la Corte Suprema, y además con el fraude electoral, porque también hay gobiernos de facto municipales. La alcaldía de Managua es un gobierno de facto. Entonces la pregunta que yo le decía es, ¿dónde estaba la institucionalidad interamericana? ¿Dónde estaba la OEA? ¿Dónde estaba el secretario general Insulza, que hasta llegó él ahí tratando de aterrizar en el aeropuerto de Toncontín, ¿verdad?, diciendo que aquí venía el gran Salvador? Pero ¿dónde estaba esa institucionalidad cuando nunca se pronunció con la vehemencia, ni con la fortaleza, ni personalmente cuando se cometió el fraude aquí, o con este último remedio de sentencia de la Corte Suprema? Y ese es un doble juego, igual, y ahí ya no quise mencionarlo, pero ahora lo menciono. ¿Dónde está el canciller Moratino, hoy en día de España, cuando dijo que no iba a reconocer al gobierno de Honduras, ¿verdad?, que saliera de estas elecciones, pero sí reconoce al gobierno de facto de Managua y le ratifica 30 millones de euros a ese gobierno de facto? Hay una doble moral, y esa fue básicamente mi respuesta a un Bob Paso. Sí, muy contundente. Realmente fue una respuesta que impresionó y fue bien aceptada por la concurrencia, porque realmente estaba
poniendo en claridad, ¿verdad?, la doble cara que algunas veces vemos con las instituciones internacionales, ¿verdad? Y es que ahí, Roger, es importante que la comunidad internacional normalmente entra cuando ya el problema se desbordó. Porque en Honduras el problema se comenzó a crear desde antes, ¿verdad? Con las acciones que Chávez le ordenó a Zelaya cometer ahí, ¿verdad? Aquella la cuarta urna y una serie de cosas que violentaban la Constitución de Honduras. Ahí no hicieron nada, como dice Eduardo, tampoco hicieron nada aquí. Cuando le quitaron la personería jurídica al MRS, al Partido Conservador, ¿verdad? Cuando el alcalde o los candidatos a alcaldes en León fueron garroteados por el candidato alcalde del Frente Sandinista, abiertamente le quemaron el vehículo a Enrique Sáenz, etcétera, ¿no? No dijeron nada, y no dijeron nada cuando dieron esos golpes de Estado contra una serie de municipios. Entonces, el problema es que aquí en Nicaragua, estas cosas que viene construyendo Daniel, pues en contra de la Constitución, se van a seguir sumando, lamentablemente. Es decir, primero fue el fraude, después fue este amago de sentencia. Ahora ya escuché decir yo que el magistrado Solís dice que si se les termina el periodo a los magistrados electorales y la Asamblea no ha podido nombrar a nuevos, que la Corte les va a extender el periodo. Loco. Bueno, pero es que el problema es que ya lo piensan. ¿Y cuántas otras maldades estarán pensando? ¿Verdad? Porque el afán de quedarse en el poder de Daniel Ortega es tan grande que no mira las consecuencias de sus actos. Es decir, se le nubla la mente, ¿verdad? Y lo mismo le pasó a Somoza cuando le dieron la posibilidad de que se fuera con aquella mediación, no la vio, no la quiso, ¿verdad? Lo mismo le pasó a Ceausescu en Rumania hasta que lo colgaron del pescuezo. Es decir, no logran ver que el tiempo se les va acabando, ¿verdad? Entonces, Daniel sabe pues que si va a una elección limpia la pierde, porque como dije yo ahí, nunca ha ganado una. La única que ganó pues fue con el 38%. Vergüenza le debería dar realmente, bueno, pero allá él si no le da vergüenza. Pero en todo caso el problema es que, o el mensaje ahí, y yo creo que Eduardo hizo bien, es crear conciencia de que se viene levantando aquí un expediente bien peligroso, ¿verdad? Eliminación de personería, fraude municipal, violación a la Constitución por parte de unos magistrados sandinistas. Ya van 3, ¿y cuántas más vienen? Sí. Entonces, antes de que salga la cloaca y se desborde, es importante que la comunidad internacional vaya viendo esto para que en algún momento diga, oye señor, no esperar pues a que desborde esto, porque en algún momento también, si siguen así las cosas, aquí puede haber un desborde. No va a ser como en Honduras, es decir, no va a ir el ejército, pero pueden haber otro tipo de expresiones que después se pueden lamentar, y eso afecta la economía, afecta las posibilidades de empleo, afecta las posibilidades de progreso para la gente, que al fin y al cabo es lo que nos tiene aquí reunidos como AmCham. Sí, preocupados por eso. Quisiera que ambos comentaran, me dieran sus impresiones sobre la reunión que se tuvo con la doctora Reynoso, Yulisa Reynoso. ¿Qué impresión les causó? Si quiere, comencemos con Eduardo y después Toño me das tus impresiones. En primer lugar, me pareció una joven, 31, 32, 33 años, del equipo de Hillary Clinton, ¿verdad? La secretaria Hillary Clinton, sumamente bien preparada, o sea, es una doctora, tiene un doctorado en leyes de la Universidad de Columbia, que es muy buena. Es dominicana, vivió en el Bronx, pues para los que conocen New York, es de la parte donde viven muchos latinos, particularmente de Dominicana, y también tiene una sección de morenos, ¿no? Salió de ahí, fue a estudiar a Harvard, era una universidad excelente. Bueno. Después se graduó, fue a Cambridge, a la universidad, a sacar una maestría, y después un doctorado en leyes, o sea, sumamente bien preparada. Me llamó la atención de que dijo que su tesis la había hecho en Nicaragua, que había estado aquí viviendo en el 95. En Nicaragua, había estado en la costa atlántica. Me llamó mucho la atención que me hizo varias preguntas, no sé si fue ahí o fue después cuando me reuní con el señor Valenzuela, y esto me lo hizo, que le interesaba mucho la relación Pacífico-Costa Atlántica. Y siendo ella dominicana, pues obviamente la apertura del Atlántico nicaragüense hacia el Caribe, en particular dominicana. Así que creo que es alguien que va a estar tal vez más interesado en Nicaragua que por lo general un director para América Central en el Departamento de Estado.
Excelente, muy joven y brillante. Muy Toño, brillante. No, a mí me dio la misma impresión, es decir, es una una latina. Ella te reconoció porque... Es que estuve en el estuve 95, en el 95, sí. ¿verdad? Sí. Y cuando te vio, sí, te saludó muy... Bueno, y sí, en aquel tiempo uno salía en la televisión Sí, sí. a cada rato. Sí. Es decir, lo importante es que es latina. Es decir, ella es igual que nosotros. Entonces, yo creo que comprende perfectamente bien la distancia que tenemos que caminar los países latinoamericanos hacia la institucionalidad, ¿verdad? Que es lo que tiene Estados Unidos. Estados Unidos pues, es grande porque sus instituciones funcionan, ¿verdad? Es decir, tirar basura fuera de la ventana de tu carro y si te ve un policía, ahí nomás te clavó. Aquí vos ves que de los buses, de los taxis, incluso de carros de gente, ¿ya? Tiran ahí las bolsas de agua, tiran la basura, es decir, la basura está en todas las calles de Managua, ¿verdad? Bueno, en parte porque no tenemos un alcalde que se preocupe por la gente, pero aquí la institucionalidad está en cero, pues, es decir, la tuvimos en un tiempo, del 90 en adelante, se fue creciendo y después ahora está retrocediendo de vuelta. Y yo creo que una persona como Yulisa Reynoso, ¿verdad?, que viene de un país latinoamericano como es Dominicana, que entiende la cultura norteamericana y la cultura nuestra, hombre, en ese sentido es bicultural, yo creo que puede ayudar, puede ser bien efectiva, ¿verdad? Lo interesante es que su jefe, Arturo Valenzuela, también es un latino, en este caso de origen chileno, ¿verdad? Chileno. El asesor de seguridad nacional para el presidente Obama para América Latina, este señor Daniel Restrepo, también es latino, ¿ah? En este caso de padres colombianos. Sí, entonces, este presidente se ha rodeado de gente que yo creo que por esa posición de doble cultura van a poder ser efectivos. Pues, ojalá así sea, pues, ayudarnos a ¿qué? A construir pocos países más democráticos y con posibilidades de progreso y bienestar para la gente. Sí, recuerdo, Antonio, que la doctora Reynoso dijo que le encantaría venir a Nicaragua. Y es que va a venir. Creo que ella siente una satisfacción en volver al país de donde hizo su tesis doctoral, ¿verdad? Yo creo que... Bueno, que le invite a AmCham, ¿verdad? Porque a lo mejor el gobierno no la recibe, pero a lo mejor Manuel Coronel la declara alguna cosa de esa que se le ocurre a nuestro solo canciller. falta que también le diga paisucho a los Estados Unidos, ¿verdad, Manuel? Pero tal vez AmCham la invita, la trae a este foro para que también la audiencia la conozca, porque da gusto, pues, cuando Estados Unidos es representado por gente como nosotros, pues. Porque cuando viene un gringo, pues, lo vemos como más distante, pero estos son latinos, son iguales que nosotros. Sí. Pero tienen, pues, ahí la dicha de vivir en un país que respeta las instituciones. Sí. Y además que está en progreso a pesar de su enorme crisis, pues, porque yo no vi nada de crisis en Washington, ¿verdad? No se nota, pues. Y todo el mundo anda bien vestido, todo el mundo anda en carro, todo camina y funciona, pues. Así es. Bien, Arturo Valenzuela, el nuevo subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, para América Latina, tuvo una reunión muy privada, como pueden apreciar en la foto que está ahí, donde se conversó sobre Nicaragua, y el que estuvo con él, Eduardo Montealegre, lo tenemos aquí, así que, Eduardo, no podemos dejar pasar este momento para preguntarte qué conversaron. Bueno, hablamos básicamente del desarrollo democrático y el retroceso de desarrollo democrático que ha habido en Nicaragua, ¿no? Y también tocamos mucho el tema de la unidad de las fuerzas democráticas, y creo que él entiende perfectamente lo que eso significa por ser chileno, porque en Chile la coalición, la convergencia, ¿no?, que se juntó para luchar contra Pinochet, guardando las distancias y obviamente las ideologías, es muy similar a lo que estamos tratando de hacer aquí, donde hay de derecha, de izquierda, de centro, independientes, que no tienen partido, y qué es lo que estamos tratando de hacer, y obviamente también el tema de cómo hacemos para que todos nos mantengamos en esa encajonada, ¿verdad? Si lo querés llamar en términos ganaderos, ¿verdad? Porque pues una manga, exactamente, una manga, ¿verdad? Para que nadie se salga de ese objetivo que tenemos, ¿verdad? Y obviamente tocamos el tema de cómo hacemos, qué puede apoyar los Estados Unidos, qué no puede apoyar
y me preguntó pues sobre cómo nos estamos nosotros manejando internamente, ¿no? Obviamente. O que manifestó un interés él en no, saber claro, cómo, obviamente cómo es un se país, está. porque yo le dije, mira, aquí el tema no es Nicaragua, el tema es Honduras, es Nicaragua, es Centroamérica, es Chávez, ¿ah? Lo que significa eso para la región, y la mira no es Centroamérica de Chávez, sino que la mira es México, que es el vecino de los Estados Unidos. Entonces, y por supuesto, muy específicamente me preguntó sobre el tema de la relación Ortega-Irán. Que obviamente eso sí les preocupa muchísimo a los Estados Unidos. Con el nombramiento de Arturo Valenzuela, ¿se estará definiendo una política diferente para América Latina? Bueno, ¿qué percibiste mira, vos de él? yo creo que el señor Valenzuela, siendo un intelectual, ¿verdad?, está viendo, me dio la impresión de que América Latina no es una. Y creo que a veces los Estados Unidos cometen ese error, en el sentido de que, igual que los Estados Unidos, un tejano es totalmente distinto a alguien de Alaska, ¿verdad? O una de California es totalmente uno de Nueva York. Entonces, no puede haber una política para América Latina, tiene que haber una política para México, una política para Centroamérica, incluyendo Panamá, muy peculiar, una política para una parte de Sudamérica y otra política para Sudamérica. Brasil. La diferencia entre un mexicano y un uruguayo es igual que entre un ruso y un gringo, ¿no? Entonces, yo creo que me dio la impresión de que van a segmentar mucho más su política con respecto a América Latina, que era una sola política para América Latina, y me parece que eso es muy importante. Sí, muy importante e interesante también, porque realmente el hecho de haber tenido este foro y todo levanta de nuevo el tema de Nicaragua, y para Nicaragua pues también deben definir una política, y a eso le toca a Yulisa Reynoso, ¿verdad?, como encargada de Centroamérica. Quisiera que habláramos un poquito antes de terminar el programa sobre el tema del presupuesto del 2010, ¿verdad?, porque es una cosa que se ha venido manejando. De repente aparecieron con una nueva ley tributaria totalmente diferente a la ley de equidad fiscal, se rechazó eso, se dejó congelado, ahora viene con algo de las reformas tributarias. Quisiera que habláramos un poquito sobre eso, y Eduardo, en la asamblea, ¿cómo es que va a ser manejado este tema de la reforma a la ley tributaria y el presupuesto? Contanos un poquito. Bueno, para comenzar, en el foro estaba Luis Cubedo, que es el jefe de misión del Fondo Monetario asignado a Nicaragua, que obviamente está muy involucrado. Tuve la oportunidad de conversar con él rápidamente. Viene la próxima semana. Sobre el tema de la reforma tributaria o de la ley de concertación tributaria, que obviamente no era ninguna concertación. Y en particular, pues sobre su visión de lo que él plantea, ¿verdad?, cómo se cierra el déficit. Como decía la vez pasada en este programa, el problema del Fondo Monetario no es que más impuestos o menos, o más impuestos, menos impuestos, más gasto, menos gasto. Hay un déficit creado por la diferencia entre ingresos y egresos, y cómo se financia ese déficit. En Nicaragua, ¿cómo se había estado financiando? Básicamente con donaciones de países amigos y con financiamiento de organismos internacionales. Por el fraude, las donaciones de países amigos se secaron, en particular las donaciones de recursos líquidos que le permiten al gobierno gastar en lo que ellos deciden. Entonces, ¿cuál fue la decisión que vos harías, o vos, Antonio, o cualquier ciudadano haría en su casa o en su negocio? Tenés dos alternativas. Si no te están regalando o no puedes financiar, o bajas tus gastos o aumentas tus ingresos. Entonces, el fondo no te dice tenés que aumentar ingresos. Queremos que ver cómo vas a bajar, disminuir el déficit y cómo vas a cerrar, financiar ese déficit. La decisión que este gobierno tomó, que a mi juicio equivocada, es queremos seguir gastando, aumentar el gasto burocrático y disminuir el gasto de inversión pública, que tiende a ser recesivo en el país porque no genera actividad económica, y al mismo tiempo decir vamos a financiar el déficit que me queda, porque todavía hay más gastos que ingresos, con emisión de deuda interna.
Pasamos de 800 millones a 3.600 millones de deuda interna este año. Entonces, nuestra propuesta ha sido no. Nosotros creemos que hay que bajar el gasto, que en vez de sacarle reales a los agentes económicos grandes, medianos y pequeños, dejémoselo en las bolsas de esos agentes económicos porque tiene un efecto mucho más, mucho multiplicador, generador de mayor actividad económica que si lo dejamos en manos del gobierno para financiar gasto burocrático. Ese es el planteamiento general. En lo que respecta a este presupuesto, yo sé que el COSEP se ha sentado, ayer tuve la oportunidad de conversar un rato con el presidente del COSEP, han llegado algunos acuerdos. Yo le decía que todavía nuestra posición en la bancada es que todavía se puede bajar gasto burocrático, porque no es necesario que se financien. Nosotros encontramos ahí unos 260, 240 millones de Córdoba que se pueden bajar, en vez de quitárselo a la pulpera, al ganadero, al industrial, al comerciante, dejémoslo en manos de ellos y bajemos el gasto burocrático. Vamos a ver, ayer hubo una reunión, ¿verdad?, de la comisión política. Nosotros no estamos en la comisión económica, nunca quisieron que estuviéramos. Sin embargo, nuestra posición va a ser y seguir insistiendo en que bajemos algo de que se puede el gasto burocrático, y el resto pues veremos cómo podemos llegar a un acuerdo en cuanto a la parte tributaria. Se tiene que aprobar el presupuesto, pero el Fondo Monetario no va a aceptar que ese presupuesto se apruebe sin que haya seguridad que los ingresos que están estipulados en ese presupuesto, ¿de dónde van a salir? Si no hay una ley o no hay medidas tributarias que digan de aquí van a salir los ingresos que estamos proyectando ahí. Entonces, tiene que haber una coordinación. Algunos están diciendo, bueno, si el COSEP dijo que sí, el sector privado dijo que sí, ya hay que votar. Yo soy de la opinión y espero que ningún empresario diga, hombre, ¿qué frega vos, Eduardo? Busquemos cómo bajar los gastos todavía burocráticos y después veamos cuáles son las medidas que se necesitan para completar eso. Ahí estamos en ese momento. Ya, y en la Comisión Económica hay representantes del PLC también ahí. Hay representantes del PLC, hay representantes de ALN, obviamente del Fondo Monetario, del Frente Sandinista. Sí. Tengo entendido que no, que nadie del PLC firmó, solo uno, no el resto, ¿verdad? No, hasta donde yo sé. Sí sé que los de la ALN firmaron, pero todavía no sé si es que están pensando en preparar un dictamen de minoría, que sí se puede preparar, y ahí veremos pues a qué lado están los votos. Para mí lo que tiene que hacer sentido para el país, ¿verdad? No simplemente pasar una nota más. Y el que está más urgido de que eso pase se llama Daniel Ortega, porque él necesita el flujo de dólares de la cooperación externa para financiar la compra de dólares que ellos como gobierno o como Petronic en particular tienen que hacer, porque Chávez no les manda dólares, le manda petróleo y ellos le tienen que pagar a Albaniza dólares por ese petróleo, no le pueden pagar en Córdoba. Entonces ellos necesitan que haya cooperación externa para que ese flujo de cooperación externa sea utilizado los dólares para que con los córdobas que genera la venta del petróleo compren dólares y se lo pueden pagar a Albaniza. Entonces el más interesado en que aquí haya cooperación externa, en que haya estabilidad macroeconómica, se llama Daniel Ortega, pero no porque quiere estabilidad macroeconómica, sino porque lo que necesita es el flujo de plata, de dólares, para poder comprar esos dólares para que pagarle a Albaniza en dólares, porque eso es lo que a él le suple los dólares y a Chávez le suple los dólares. Yo creo que es muy importante ese punto. Sí, ese punto es... Y al final, cuando salga la ley, ¿verdad? Yo creo que se debe llamar Ley Garrotazo de Roberto Rivas. Porque es increíble, pues, ¿verdad?, que tenga que haber una ley para sacarle impuestos al pueblo de el garrotazo que dio Roberto Rivas con las elecciones. Porque una de estas noches había una recepción de embajadores europeos y yo les pregunté, embajadores, ¿y si ustedes siempre están dispuestos a seguir apoyando el presupuesto nacional en la forma en que lo hacían antes? Y dijeron, todo, Europa está de acuerdo, pero no podemos porque ahí pues, hay un fraude, ¿verdad? Sí. Entonces, el impuesto que le van a subir, como decía Eduardo, a la pulpera, a los productores, a los comerciantes, a moros y cristianos,
Se debería llamar Ley Garrotazo de Roberto Rivas. Es decir, todos vamos a pagar las consecuencias de ese señor, que por cierto, él no se aplica el garrote a él, ¿va? Porque dicen, ahí están los diarios en Costa Rica diciendo cómo andan unos carros que aquí pues no los tiene nadie. Sí. Pero en fin, pues eso es lamentable, porque el dinero o ese impuesto se debe a lo que hicieron hace un año. Bien, hemos llegado al final del programa. Queremos agradecerle a todos los televidentes su atención, ¿verdad? Es un tema muy importante para Nicaragua, por eso nosotros estamos aquí, por eso es que hemos traído a estos dos invitados. Les damos las gracias por permitirnos entrar en sus hogares y el próximo viernes estaremos de nuevo en otro programa de AmCham TV.